Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Qué gusto, amigos, de estar como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de su red de 45 canales de televisión en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, tenemos la posibilidad de difundir de manera reiterada estos diálogos, no tanto entrevistas, sino diálogos con actores sociales, actores políticos y básicamente personajes que están en temas de actualidad. En esta ocasión nos acompaña el doctor Víctor Velastegui Rodríguez, quien es defensor de los acusados en el caso 30S. Importante destacar que el doctor Víctor Velastegui es abogado por la Universidad Nacional de Loja, especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Externado de Colombia, magíster en Derecho Procesal y Litigación Oral por la Universidad Internacional SEC en Ecuador y candidato a doctor PhD en Derecho por la Universidad de Externado de Colombia, además de que es profesor universitario en pregrado y posgrado. Qué gusto, mi estimado doctor Velastegui, que nos acompañe en SECREA. Muy buenos días Roberto, buenos días por su intermedio a todas las personas que están conectadas para este diálogo. Reciban un cordial saludo y espero poder contestar todas las dudas que surgen respecto del tema que vamos a conversar. Muchísimas gracias y muy gentil. Justamente estamos en este momento enfrentando tal vez la recta final, un proceso y un momento muy importante para todos los oficiales del ejército ecuatoriano que han estado implicados en el caso 30S. Para muchos ecuatorianos, un vergonzoso suceso en la historia ecuatoriana, y para un reducido grupo de ecuatorianos, el evento que permitió salir a la palestra para tal vez difundir y para tal vez mantener posiciones políticas que en la historia del Ecuador no son muy apetecibles. ¿Qué significó el caso 30S en este caso puntual para la historia del Ecuador, estimado Víctor? Bueno, a ver, desde la perspectiva del derecho, las personas que entendemos, que comprendemos, este hecho es un episodio negro para la institucionalidad de un país, pero adicionalmente como ciudadano considero que un hecho como el 30S significa y significó un antes y un después en comprender lo que un Estado nunca debe hacer, y esto es permitir, por un lado, que la policía dotada de armamento de parte de los ciudadanos no nos proteja, y finalmente que estos hechos que no eran más que una cuestión enteramente social sea transformado en una palestra política que puede ser utilizado por muchos actores y que ha venido siendo utilizado por más de 12 años por actores políticos, lamentablemente para saciar intereses ocultos. Entonces, realmente, desde el espectro jurídico y desde el espectro político, el 30S es un capítulo oscuro que considero sí debe ser tratado como lo que es, como un hecho jurídico, social, en el que resultaron lamentablemente fallecidos ciudadanos ecuatorianos. Ahora, este levantamiento se originó por 800 policías aproximadamente en el regimiento Quito I, y define un poco el criterio de saber distinguir al fin de los días quién fue la víctima o quiénes fueron los victimarios. A ver, yo creo que es conveniente partir de un hecho, y es que el 30S surge como una protesta en atención a las reformas que iban a darse en la ley del servicio público, que en ese tiempo era la ley del servicio civil y carrera administrativa. En ese momento, realmente, lo que había en el Ecuador, y sigue habiendo, es algo indudable, es muchas veces el desconocimiento de las reformas legales que vienen dadas incluso por un legislativo que no se hace entender en sus actos, que no se hace entender en la forma en la cual emite sus resoluciones, sus normas, sus leyes. Y claro, a partir de allí, los policías realizan, digamos, un plantón exigiendo a estas reformas sean revocadas. Una vez que se da a conocer los beneficios, realmente se observa que hay una utilización de esta protesta social legítima, porque era legítima en su momento. Realmente exponer un punto de vista respecto a una ley no puede ser considerado como un ilícito. Pero cuando esto se
trastoca, cuando esto es utilizado desde un punto de vista político, sucede lo que pasó, que vimos que una policía nacional cede a los intereses políticos y comienzan a movilizarse de tal forma que nos colocan a toda la sociedad en un plano de inseguridad. Yo considero que realmente quienes fuimos víctimas el 30S fuimos todos los ciudadanos, toda la ciudadanía, que nos dejaron indefensas un día en el cual no había seguridad interna. Nosotros todos vimos lo que sucedió en Guayaquil, lo que sucedió con los centros de abasto, que eran saqueados por las personas, porque evidentemente no había reacción estatal. Entonces, desde esta perspectiva, todos los ciudadanos fuimos víctimas de la improvisación, fuimos víctimas de la desidia de un Estado que vio cómo los policías hicieron lo que hicieron y no tuvieron en ese primer momento una reacción como la que debían, que era, digamos, sentarse en una mesa de diálogo en un primer momento a fin de explicar estas reformas a la ley y de esta forma tratar de evitar algo que finalmente sucedió, que fue la revuelta policial y ya la insurrección que básicamente hubo por parte de los policías. Y ya una vez que sucedió este hecho, realmente las víctimas de esto finalmente fueron los fallecidos por el tema de disparos policiales, de hechos que siguen estando en la oscuridad, que aún no han sido aclarados aún por la justicia, por la fiscalía, porque no tienen los elementos para determinar quién fue el responsable de esas muertes, pero que ahora lamentablemente encuentran en 9 personas a la carne de cañón perfecta para hacer creer que se está haciendo justicia, y esto no es así. Ahora, yendo específicamente al tema ya del 30S y con este breve análisis o introducción, han pasado casi 12 años y ahora vemos que la Fiscalía inicia un proceso penal contra delito de homicidio contra 9 ciudadanos militares. Entre esos destacan Luis Castro, Vicente Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña, Hegel Peñerera y algunos oficiales más, unos en servicio activo, otros en servicio pasivo. ¿Esta acusación tiene un real fundamento jurídico o solamente es producto de un proceso político o, como dirían muchos, politiquero? El proceso penal que se abrió en contra de las 9 personas que hoy están procesadas por el delito de asesinato no tiene un fundamento jurídico, eso tengo que decirlo de forma categórica. No hay un fundamento jurídico y no hay un fundamento fáctico. La acusación fiscal se basa prácticamente en el hecho de que estas 9 personas son autores del delito de asesinato en la modalidad de ejecución. Es decir, que las 9 personas le dispararon al soldado Panchi, al soldado Cortés y al policía Froilán Jiménez. Si nosotros nos detenemos a observar cómo sucedieron los hechos del 30S y nos detenemos a ver quiénes son estas personas que están siendo procesadas, vamos a ver que muchas de estas personas no estuvieron en el sitio de los hechos. O sea, ni siquiera llegaron a las inmediaciones del hospital de la Policía Nacional, y otros estuvieron en el sitio de los hechos, pero o estaban heridos o estaban siendo disparados y no tuvieron a su alcance y no estuvieron ni siquiera cerca del lugar donde sucedieron estas muertes. Entonces, desde el punto de vista jurídico, la imputación o la acusación que se tiene que realizar por parte de la Fiscalía tiene que ser una concatenación entre los hechos y el derecho. Si es que a una persona le están diciendo, usted es autor directo del delito de asesinato, entonces tiene que establecerse el tiempo, el modo y el lugar en el cual se efectuó este asesinato. Es decir, cómo lo mató, en dónde lo mató y cuándo lo mató. Pero lamentablemente vemos que la imputación de Fiscalía no reúne estos requisitos y lo que hace es acusar de un delito, pero decirnos luego es que son responsables de las muertes de forma incidental, no directa. Cuando nos dicen es que ellos orquestaron el plan de rescate, es que ellos debían observar estas cuestiones como el uso proporcional de la fuerza, sin darse cuenta que ese hecho de que se usó o no se usó de forma proporcional a la fuerza, de que se orquestó o no se orquestó bien el plan de rescate, no está siendo juzgado. Aquí lo que el Ecuador entero necesita saber, y las familias de estas 3 personas necesitan saber, es quién los disparó, quién los mató.
Entonces, estas 9 personas evidentemente están acusadas de forma injusta por ese hecho. No hay un sustento jurídico y lamentablemente lo que vemos es que de todas las intervenciones que se han dado en la audiencia, lo que se busca es realmente otra vez traer lo político a lo jurídico. No, es que esto es responsabilidad de un expresidente, es responsabilidad del alto comando conjunto de las Fuerzas Armadas, cuando realmente lo que aquí necesita el Ecuador saber es quién le disparó a Froilán Jiménez, quién le disparó al soldado Panchi, quién le disparó al soldado Cortés. Inclusive, además de saber quién disparó, saber dónde está el arma, quién grabó, quién filmó, porque, claro, quienes no somos abogados, pero tenemos algo de criterio social más que jurídico. Entendemos claramente de que este proceso, los eventos de la noche del 30S, fueron ejecutados en base a una orden, a una disposición. No es que vinieron los señores militares porque tomaron la decisión de venir, ellos tuvieron una orden, tuvieron una disposición. Tenemos entendido desde el mismo presidente de la República de ese momento, Rafael Correa, que estaba supuestamente retenido, él dio la disposición y fue respetándose todo el mando jerárquico. Correcto. El tema es que, a ver, dentro del proceso de investigación se han anexado bastantes diligencias a fin de determinar de dónde es la responsabilidad finalmente de estos hechos. Cuando nosotros nos observamos el expediente, podemos ver, por ejemplo, que hay pericias que determinan que el estado de excepción dictado el 30 de septiembre del 2010 fue legítimo, estaba realmente avalado por los hechos, por las circunstancias que ese día sucedieron. Es decir, desde la perspectiva jurídica, el 30S sucedió una grave conmoción interna y eso no está en discusión, es un hecho que es indiscutible. Luego, cuando se emite el decreto de estado de excepción, lo que se ordena es, señores de los militares, ejecuten un plan de rescate para el presidente porque está siendo retenido. Y obviamente, desde ese momento surgen órdenes que son legítimas, porque vienen avaladas por un estado de excepción en la cual solicitan un plan de rescate para el presidente en el hospital de la Policía Nacional. Estas medidas, estas actuaciones, no pueden ser deslegitimadas por el solo hecho de que la Fiscalía considere que no están bien realizadas, sino que o debería declararse la nulidad del estado de excepción del 30 de septiembre del 2010, o debería decírsenos, bueno, ¿en qué parte se perdió la cadena de mando? ¿En qué parte alguien dijo algo que no estaba de conformidad con lo ordenado en un inicio? Y eso no sucede. Vemos que la orden, desde que sale, es cumplida a cabalidad. Y desde el primer momento lo que se dice es que se respete, en este caso, el Estado de Derecho, que se respeten las libertades de las personas y que se respete el uso progresivo y proporcional de la fuerza. Y eso ejecutan los militares. No puede decirse, porque esa es otra de las cosas que se están afirmando, que los militares llegaron dando tiros al aire. Esa es una falacia. Todo el Ecuador sabe cómo se dieron los hechos del 30 de septiembre y cómo los policías que estaban apostados en las inmediaciones del hospital de la policía estaban disparando en contra de las personas. Producto de eso no solamente mueren estos 3 ciudadanos, sino también muere un estudiante universitario. Entonces, realmente que se nos pretenda en este momento cambiar el libreto de la historia y colocar a unas partes como santos y a otros como el diablo, creo que no es lo correcto. No es lo correcto desde el punto de vista jurídico, no es lo correcto desde el punto de vista social, pero adicionalmente eso lo que genera es claramente un cierto nivel de abstracción de la realidad en la que colocan a los ciudadanos. Un detalle importante que valdría la pena sumar a lo dicho este momento es que incluso quienes estamos en medios de comunicación, quienes estamos en televisión, inclusive en radio, pero específicamente en televisión, después de que había sido decretado el estado de excepción, efectivamente 2 canales de cobertura nacional se desengancharon de una cadena nacional que fue decretada por la Secretaría de Comunicación de esa época. Posterior a eso se desengancharon y todo el resto de medios, radio y televisión, nos desenganchamos de las cadenas nacionales como usualmente se dice. Cerca de las 9 de la noche, más o menos 8:30, 9 de la noche, comenzó el proceso. Y todo fue televisado. Ecuador entero estuvo pegado a todas las pantallas de televisión. Entonces,
pretender, como acabamos de escuchar por parte del doctor Velastegui, pretender decir de que no fue así. Ecuador entero vio ese momento, Ecuador entero fue testigo de lo que sucedió esa noche. Ahora, se podría incluso interpretar que la Fiscalía está actuando con la misma celeridad en todos los casos que tiene pendientes, o será tal vez que en este caso, por la connotación política o histórica, tiene alguna dedicatoria especial. A ver, la Fiscalía realmente, yo soy muy crítico del trabajo de los fiscales, obviamente siempre en el marco del respeto por la institucionalidad del Ecuador, pero Fiscalía en ciertos casos actúa de forma muy célere, actúa de forma, prácticamente lo que hace son juicios sumarios, son juicios muy rápidos, en los cuales tienen responsables y a ellos hay que sancionarlos. Yo considero que en este caso, del 30 de septiembre, en el que están involucrados 9 personas, Fiscalía no ha actuado de forma objetiva. Realmente tener a 9 personas procesadas por un delito de asesinato, sin contar con elementos subjetivos y objetivos de este tipo penal en esas 9 personas, resulta un absurdo. Creo que Fiscalía, en este caso en particular, lo que está haciendo es, lamentablemente, utilizar a las víctimas porque les está ofreciendo que les va a dar verdad y justicia cuando eso no es así, no les está ofreciendo la verdad. Y obviamente si no hay verdad es muy difícil obtener justicia y reparación por las víctimas. Creo que en el caso 30S se necesita actuar de una manera objetiva, pero principalmente coherente. Si es que el 30 de septiembre fue un hecho en el que estuvieron involucrados prácticamente la policía y los militares, que son las fuerzas del orden de este país, lo más lógico, lo más coherente es que intentemos de alguna forma que en estos procesos investigativos esas dos partes que ya están enfrentadas, que ya están en tensión desde el 30 de septiembre, tengan unas pericias internacionales que determinen si es que estos hechos se dieron de la forma en la que Fiscalía los plantea. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, bueno, lo primero es entender, el 30 de septiembre murieron 3 personas. A las 3 personas les obtuvieron elementos balísticos. 2 de ellas, esos elementos balísticos provenían de armas de la Policía Nacional, pero de ese hecho nada se dice. Hoy sabemos que los disparos que mataron a Panchi y los disparos que mataron a Cortés fueron disparados, provinieron de un arma de la Policía Nacional, de un arma 9 milímetros. ¿Qué se ha hecho para eso? Nada. Hay un proceso judicial por la muerte del soldado Panchi, por la ejecución, es así, del soldado Panchi, que terminó con la inocencia de los policías. Sabemos que el elemento balístico que mató al soldado, al policía Froilán Jiménez, era un elemento 5.56 que era utilizado por los militares y por la policía. Pero lamentablemente con el transcurso de la bala, desde que sale desde el disparo hasta que llega al cuerpo del policía Froilán Jiménez, se desintegra de tal forma que no es susceptible de realizar experticias balísticas para determinar de dónde provino el disparo, de qué arma. Y luego, tampoco es que ha existido por parte de la policía esta imparcialidad. Mire Roberto, que nos dicen, y en el expediente judicial consta, que la policía certifica que el 30 de septiembre del 2010 no salió un arma de los rastrillos de la policía. ¿Alguien se puede creer eso? En serio, ¿alguien puede creer que la policía no ocupó las armas que el pueblo les dio ese día? Pero si estuvieron en las tomas, en las transmisiones en vivo, todos vimos a policías que estaban disparando. Lamentablemente, parece que, como lo dije hace un momento, la realidad quiere ser modificada a la fuerza. Quieren hacernos creer que en el proceso hay otros hechos, que eso nadie los conoce, que esos estaban escondidos y que los policías realmente no ocuparon las armas que estaban ocupando en las cámaras, porque todo el mundo vio los videos. O sea, la Fiscalía nos dice que hay otra realidad paralela y eso obviamente no es objetivo y eso no nos da confianza como ciudadanos
¿Qué confianza nos puede brindar una fiscalía que actúe de esa forma? Importante rescatar aquí que el respeto a la sociedad, a la intelectualidad y a la inteligencia de los ecuatorianos se mide en decir la verdad. Parecería que ahora no se está haciendo así o se está actuando de otra manera. Por lo tanto, se sostiene que la acusación de la Fiscalía es un absurdo. No ha respetado el debido proceso y tampoco el principio de legalidad. Justamente nosotros, al momento de realizar nuestra alegación en audiencia, confiando en la legitimidad de la ley, porque finalmente ya conocemos que Fiscalía no está actuando de forma objetiva. Nosotros le hemos dicho a la señora jueza de la causa que una acusación como la que nos ofrece Fiscalía no es jurídica, no es fácticamente válida, que se nos está ocultando la verdad. Y le hemos insistido que sostener este absurdo lo único que va a generar es que 9 personas inocentes sean conducidos a un juicio. Porque en ese juicio, que va a ser un desfile de más de 300 testigos, estoy yo seguro, Roberto, que no va a haber un solo testigo que niegue que los policías estaban armados ese día. Estoy seguro que ninguno de esos 300 testigos va a poder decir que al soldado Cortés o al soldado Panchi los mataron sus compañeros. Porque es un hecho cierto, conocido, que al soldado Cortés lo ejecutaron, le dispararon en la cabeza. Al soldado Panchi, cuando estaba subiendo a la Mariana de Jesús, desde el hospital de la policía le dispararon. Entonces, que se venga a decir que eso es responsabilidad de 9 militares que venían codo a codo con él, me parece un absurdo. Lo que nosotros aspiramos de la justicia es que estas 9 personas sean sobreseídas, porque es inconcebible que en un Estado social de derecho, que en un Estado constitucional de derecho como el ecuatoriano, se esté procesando, se esté juzgando a 9 personas por un hecho que no existe, por un hecho que no sucedió, que es el asesinato de estas 3 personas a manos de ellos. Y eso es algo que la misma Fiscalía reconoce. Ellos no accionaron las armas que los mataron. Entonces no entendemos, si ellos no accionaron las armas que los mataron, ¿por qué están ahí? Ahora, en todo este proceso, yo diría nuevamente, Ecuador entero conoce, la prensa conoce, los actores políticos conocen, la sociedad en general conoce. Y vemos hasta cierto punto sorprendidos lo que está pasando en este momento con 9 oficiales, con la Fiscalía, el proceso, la policía, los militares. Pero ¿qué dice el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Tal vez se ha expresado, no se ha expresado, o prefiere mantenerse un poquito separado del problema. Los militares, en su debido momento, cuando se inició el proceso de investigación por el denominado 30S, que no es un proceso, quiero aclararlo, Roberto, el 30S fue objeto de investigaciones sendas, vastas, que determinaron responsabilidades en ciertos casos y obviamente en otros casos no. Pero en todas las oportunidades que la milicia tuvo para pronunciarse respecto de estos hechos, ellos han sostenido que efectivamente lo que sucedió el 30S es lo que toda la ciudadanía vio, que hubo una orden legítima, que hubo una necesidad imperante de devolvernos al Estado de Derecho, y que producto de eso, utilizando el uso proporcional de la fuerza, lo que se hizo fue un plan de rescate para sacar al presidente del hospital de la Policía Nacional, debido a que evidentemente no estaba posibilitado de salir. Sabíamos todos y todos vimos que el hospital de la policía estaba sitiado. Luego del 30S, todos supimos que la habitación en la cual estaba el expresidente Correa fue objeto de un disparo, que habían francotiradores sitiados en las azoteas de los edificios de la Policía Nacional. Entonces, pretender modificar esta realidad, como ya hemos conversado, resulta un absurdo. Los militares lo único que pueden decir es la verdad, es lo que sucedió, y eso está plasmado en los informes. Lamentablemente, como digo, Fiscalía ha pretendido utilizar estos informes e interpretarlos de forma antojadiza. Eso es lo que yo creo, que los está interpretando de una forma antojadiza, que los está interpretando de una manera
que no viene con la institucionalidad del Estado. Ahora, de manera final, estamos ya concluyendo con el tiempo, mi estimado Víctor. Una respuesta muy concreta. ¿Han pensado ustedes recurrir a organismos internacionales por una parte? Y en segundo momento, ¿cuál podría, de no darse los resultados que ustedes esperan, cuál podría ser la pena para estos altos oficiales? En atención a la primera pregunta, nosotros comprendemos que para poder acudir a organismos internacionales, cuando menos debemos superar las etapas del proceso en el Ecuador. Entonces, lamentablemente nosotros en este momento tenemos que continuar en la vía nacional, porque es claro que un proceso de esta naturaleza tiene que cumplir con su etapa ordinaria. Sin perjuicio de eso, nosotros no descartamos en su momento solicitar medidas cautelares a la CIDH, porque es justamente la necesidad de que un organismo externo supervise estos procesos lo que nos va a obligar, en caso de avanzar a la siguiente etapa procesal, a acudir a organismos internacionales, al menos para que se vea que lo que se está haciendo es un absurdo. Y respecto de la segunda interrogante, la pena que se les puede imponer a estas personas es de hasta 25 años de prisión. Entonces, realmente, como digo, mantener un proceso en contra de 9 personas que no asesinaron a nadie es un absurdo. O sea, acá tiene que determinarse quiénes fueron los responsables de esas 3 muertes y no pretendernos achacar culpas a ciudadanos que estaban cumpliendo su trabajo. Yo en esto sí quiero hacer un llamado fundamentalmente a la ciudadanía. El control social que nosotros como ciudadanos debemos tener de los órganos de justicia no solamente es a través de los medios de comunicación, somos nosotros quienes debemos estar empapados de todas estas realidades, porque el día de mañana puede ser cualquiera. El día de mañana puede ser cualquiera. Si es que el día de hoy un inocente, el día de mañana podemos ser nosotros. Entonces es fundamental el control social. Queremos agradecer a todos los criterios y comentarios por parte del doctor Víctor Velastegui, y sin dejar de lado, obviamente, de que hemos sido los ecuatorianos testigos en este episodio específico y muchos más a lo largo de la historia, de que los militares han jurado defender a nuestra patria y que cumplieron las órdenes de todos los mandos para este proceso. Y lastimosamente, hoy enfrentan un proceso judicial que los podría llevar a prisión. Esperamos que la justicia prime, que la justicia sea totalmente transparente, y que en este caso la sapiencia y el criterio de los abogados, y en este caso el doctor Víctor Velastegui, todo este grupo de abogados y profesionales, permitan que la justicia sea transparente en beneficio de la verdad, en beneficio de la verdad. Mi estimado Víctor, muchísimas gracias, estaremos en nuevas oportunidades, y con ustedes, amigos, hasta una próxima ocasión. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.